Bueno, buenas tardes, ¿cómo me les va? Hola Sandra, ¿no tienes audio? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Hola ¿Cómo? Vivian. Ok, Sandra. ¿Alguien me puede decir qué pasó con los demás? Son las 6:15, ¿no han llegado? ¿No les gustó mi clase? ¿Qué pasó? Perdón, buenas. Nosotros ya vimos arbitraje, jóvenes. ¿Quién me puede decir si nosotros ya vimos arbitraje? Ok, entonces hoy vamos a iniciar costo de capital. Tenemos que iniciar, los demás no han llegado. Tengo constancia de que son las 17 y el tema que vamos a ver es un poquito complejo y aparte de eso largo. Entonces, tengo constancia de que los espere. Ok, voy a ir, ojalá lleguen mientras abro el material. Fibonacci. Bueno, distinguidos colegas, muy buenas tardes. Vamos a iniciar hoy. Vamos a ver lo que es el riesgo y el costo de capital. Espero me pongan mucho cuidado porque este tema es un poquito complejo. ¿Ok? Entonces, lástima por los que no vinieron, se perdieron de algo bien interesante. Básicamente, nosotros habíamos calculado el costo de capital de una manera. ¿Quién recuerda cómo calculamos el costo de capital? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo calculamos el costo de capital? ¿Ninguno? ¿Ninguno recuerda cómo calculamos el costo de capital? Lo escucho. Upa, no me están estudiando. El costo de capital lo calculábamos utilizando un concepto que era básicamente teniendo el valor de los préstamos de la compañía, su monto y su tasa de interés y la inversión del accionista, y le aplicamos una cosa que llamaba efecto tributario. Hacemos una cantidad de operaciones y al final sacamos una tasa que era, también lo llamamos WACC o costo de capital. Entonces, teniendo eso claro, que es el costo de capital, iniciamos una situación. Cuando un accionista va a invertir o una empresa va a invertir, va a iniciar en un mercado, generalmente suele hacerse las preguntas que están allí en la diapositiva. ¿Por qué debe invertir en ese negocio? Y obviamente intenta comparar con otras alternativas. También se pregunta cuál es el retorno que va a tener sobre la inversión. Es decir, que en esas dos primeras preguntas está teniendo un concepto, en cuenta un concepto que es el concepto de la rentabilidad. Pero se asocia a otro concepto que es el tipo de riesgo que tenga esa inversión. El riesgo básicamente es la posibilidad de que se pierda esa inversión que yo estoy realizando. Mientras más peligrosa sea esa inversión, más riesgosa, ¿sí? Se tiende a que el inversionista desee una mayor rentabilidad. Es decir, a mayor inversión, mayor riesgo, mayor rentabilidad exigida. Por eso, y yo siempre hago la corrección, pues perdón,
el nombre le hago a los narcotraficantes. Ellos, pues, obviamente el riesgo es muy alto, por eso es que están dispuestos a correr ese riesgo porque los márgenes de rentabilidad de su negocio es demasiado alto. Yo no me concibo de un narcotraficante esté ganando 100 pesitos por un cargamento, ninguno estaría dispuesto a correr ese riesgo que ellos asumen. Ok. El costo de capital, ya les planteé cómo lo calculamos, utilizando la deuda, el aporte de los socios y la tasa de rendimiento que ellos estaban esperando. En la diapositiva les presento otra forma de calcularlo, es con la siguiente fórmula. IOP es igual a QP sobre KT, es que como hay ya me olvidó. Bueno, esta es la fórmula básicamente, donde IOP es la tasa de oportunidad, o sea, este señor sería mi costo de capital. Este señor, ¿sí? KP es la tasa de oportunidad de los recursos propios, es decir, lo que el accionista le está generando. Regálame un segundito. Profe, creo que dice que KP es capital propio. Un segundito. Me estaba sonando el celular, qué pena, ya lo coloqué. ¿Quién preguntó? Disculpe. Profe, es que KP dice que es capital propio. Si KP es el capital propio, es el capital que los socios aportan dentro de la sociedad. KT es el capital total, es decir, aquí está tanto el del socio como el de los terceros. Y KP será la tasa de oportunidad de los recursos propios, es decir, la tasa exigida por los accionistas. A eso le vamos a sumar KF, y KF es, ¿dónde está? Capital financiado, o sea que están los recursos que se consiguen con terceros, con bancos, sobre el capital total, y este IKF es la tasa de oportunidad de los recursos conseguidos con terceros. En esencia, este IKF va a ser el costo promedio ponderado de la deuda, este IKF. Yo sé que les presento esta fórmula y ustedes de pronto van a quedar volando, vamos a ir a hacer el ejercicio y luego nos vamos como lo calculábamos y ya van a caer en cuenta de por qué les digo lo que les digo. Vamos a mirar el ejemplo. Tenemos este ejemplo de un banco, Alegría de Habilitar. Y el banco tiene 3 préstamos, 1%, 200, 300 y el aporte de los socios son 200. El aporte total son 2.600. Las tasas a las cuales se consiguen los recursos son el 10, el 10, el 10 y los socios exigen el 25%. Y me dicen que el costo promedio ponderado de la deuda, me dicen que es el 7%. Es decir, ya hice la operación como les enseñé hace mucho tiempo atrás y me dio el 7%. Esta es nuestra fórmula que nosotros vamos a aplicar. Por favor, me cierran los micrófonos. Gracias. Adriana. Me cierran los micrófonos. Gracias. Ok. Entonces, acá les coloco el ejercicio. Iniciamos. KP es el capital propio de los socios. Vea, 2.000. ¿Están viendo? KT, la capital total. El capital total es la sumatoria de socios y terceros. Veanlo acá. Por el 25%. Miren la tasa de rentabilidad exigida por los socios. Más el capital de los terceros. 100 más 200 más 300, 600. Sobre el capital total, 2.600. Por el costo promedio ponderado de la deuda. Cuando yo realizo las divisiones, pues me da estos valores. Y la multiplicación de este valor por el 25 me da 1.1923. Y este valor, la división me da 2.22231. A multiplicarlo por el 7% me da 0.0162. Y al sumar estos dos me da 0.2085, que es lógicamente equivalente al 20.85%. Es decir, que el costo de capital para esa compañía, calculado bajo la fórmula que les estoy presentando ahorita, que me parece a mí una forma interesante y sencilla, es el 20.85%. Ahora ustedes me dirán, listo, ya sé otra forma de calcularlo, pero ¿eso será cierto? ¿Será cierto que esa fórmula tan sencilla me permite a mí calcular el capital, el costo de capital? Yo me acuerdo que el profesor llegaba, se sacaba el efecto tributario, todo el cuento, y me daba. Vamos a ver, yo les coloqué en esta diapositiva para que lo vieran. Este es el ejercicio. 2.600, miren, las tasas, miramos la participación, me da el 100%, ¿recuerdan? ¿Ya recuerdan? Era lo que les preguntaba. Le sacamos el efecto tributario, es decir, que le sacamos el 30% a esto, yo no estaría pagando el 100% y no el 70%.
Entonces el 70% de 10 es 7, de 10 es 7, de 10 es 7, y a los socios no se les saca efecto tributario porque recuerden que los accionistas no, el Estado no subsidia tasa de terceros. Luego la ponderación, y la ponderación es la multiplicación del efecto tributario por la participación. Eso me da este valor, este valor, este valor y la sumatoria. Y miren, 2085 quiere decir que esa fórmula, miren aquí, 20-85% sí es efectiva para calcular el costo de capital. Jóvenes, ¿hasta ahí me han entendido? ¿O se fueron a ver el noticiero? Jóvenes. Buenas noches, con Cristian. Buenas noches, Cristian. Pues ya yo llegó la llegué mayoría. 5 minuticos tarde. Vi que estaba hablando sobre el costo de capital. En algún momento habló sobre el riesgo, qué pena. Aún no he tocado el tema del riesgo, apenas voy para el riesgo. Hablé del costo de capital y les enseñé una forma de calcular el costo de capital ya adicional a la que ya les habían calculado. ¿Ok? Eso es lo que venimos. Listo, bro, gracias. Ahora sí, por solicitud de nuestro querido compañero, vamos a ver qué es el concepto de riesgo. ¿Sí? La relación existente entre el costo de capital y el riesgo, para relacionarlos se utiliza el gráfico de un comportamiento de un indicador que es el Standard & Poor's 500 por un determinado periodo de tiempo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el Standard & Poor's 500? Es un índice bursátil que maneja y considera la variación de las 30 acciones más representativas del mercado de la bolsa de los Estados Unidos. Es decir, toma esas variaciones de la bolsa y las convierte en un indicador. Ese indicador se conoce como el Standard & Poor's. Se basa el índice generalmente, ¿sí? La mayoría de les debo recordar que la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa son las sociedades anónimas. Las sociedades limitadas no. Entonces, lo que necesito que se les quede es que el Standard & Poor's es un indicador, ¿sí? Que toma el valor de las acciones más transadas, más representativas, y saca un indicador. Colombia también tiene un indicador, la Bolsa de Valores colombiana. Esto trabajamos con la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y van a ver por qué es que trabajamos con la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Hoy trabajamos, no. Este indicador trabaja con eso. Jóvenes, necesito despiertos acá. ¿Listo? Lo necesito, pero bien despiertos para que me entiendan esta diapositiva, que está en la base para entender el concepto de riesgo. ¿Todo el mundo está piloso? Adriana, ¿estás atenta? No, ¿que hoy se están las monedas? ¿Ah? ¿Hay Perdón. monedas? Sí, hay monedas con él. No te escuché. ¿Aló? Lo siento. Por favor, me cierran los micrófonos, que están hablando de monedas y la plata para bus. Gracias. Cristian, ¿están atentos todo el mundo? Listo. Kelly. Señor. Ok, entonces todo el mundo pide. Este gráfico muestra la relación del riesgo de una inversión, ¿correcto? Partimos, ¿sí?, del movimiento del Standard & Poor's a lo largo del tiempo. Suponga que el Standard & Poor's presentó este movimiento a lo largo de este tiempo. ¿Y cuál es este tiempo? Del año 1950 al año 2014. Les presento. Esta línea de tendencia azul es el comportamiento de ese Standard & Poor's, ¿correcto? Entonces, podríamos decir que esa es la rentabilidad que está ofreciendo ese mercado, ¿sí? Ahora bien, existe los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son los que considerados como la versión libre de riesgo. Esa inversión, ¿por qué se conoce tipo libre de riesgo? Porque este modelo asume que los Estados Unidos jamás se va a quebrar y que siempre Estados Unidos va a pagar los bonos del Tesoro. Pues por eso se conoce como libre de riesgo. La tasa libre de riesgo siempre va a pagar lo mismo a lo largo del tiempo, por eso la trazamos así. Para este ejercicio les coloqué 7%. ¿Listo? Quiere decir que a lo largo del tiempo la tasa libre de riesgo va a ser 7%. Es decir, si Kelly invirtió en la tasa libre de riesgo en el bono del Tesoro de los Estados Unidos, ¿le van a pagar cuánto aquí en este año? Kelly, ¿cuánto te van a pagar? Kelly.
Se me fue Kelly. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto le van a pagar? 7, a Kelly? profe, el 7. El 7. 7, En el profe. año 2014, ¿cuánto le van a pagar? 7. Y aquí en 1995, ¿cuánto le van a pagar? 7. El 7. ¿Y el riesgo que asumió ella cuál fue? Ninguno. 0. 0. Muy bien. ¿Entendimos esa parte? El riesgo que lo está asumiendo estos señores que invierten en el sistema de la bolsa. ¿Hasta ahí vamos claro? Ok. Si la persona invirtió en una persona, cualquiera, vamos Kelly, invirtió en el año 1950 en la rentabilidad del mercado, aquí en el año 1950 eso dio el 14%. Mírenlo acá, lo coloqué acá. Y me está tocando la variación del Standard Poor's. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, la rentabilidad del mercado se conoce como RM. La tasa libre de riesgo se conoce como RF. En el año 1950, si estamos hablando de Kelly, si Kelly hubiera invertido en la tasa libre de riesgo, se hubiera ganado un 7%. Pero si hubiera invertido en el mercado, se hubiera ganado un 14%. ¿Hasta ahí vamos? ¿He sido claro? En el año 2014, si Kelly invirtió en la tasa libre de riesgo, se gana el 7%, y si gana en el mercado de valores, se gana el 28%. Mírenlo acá. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, primera conclusión. Se gana más en el mercado, pero hay un mayor riesgo. Porque así como esto va subiendo, pudo en algún momento bajar. ¿Entendido? El riesgo se elimina si el inversionista invierte en la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Ahora, la diferencia entre este valor, que es la tasa de mercado, y la tasa libre de riesgo, en este caso, 14 menos 7, sería 7% aquí en 1950, es la diferencia que obtiene el inversionista por haber asumido el riesgo. ¿Hasta ahí vamos? Si Kelly no invirtió aquí, sino que invirtió acá, se ganó el 14. ¿De qué? De la tasa libre de riesgo más haber participado y asumido ese riesgo adicional por haber asumido el riesgo, un 7%. ¿Entendido? Jóvenes, ¿entendieron? Sí, señor. Acá en el año 2014, si ella invirtió en el año 2014 en la tasa libre de riesgo, ahí gana el 7. Pero si invirtió en el mercado, se ganó el 28. Quiere decir que la diferencia es el premio que le da el mercado por haber asumido el riesgo y sería un 21% adicional. Ahora, la diferencia entre esta y esta, que se ve más clara aquí en el 2014, se conoce como prima de riesgo. Entonces, la prima de riesgo es la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo. ¿Vamos bien? ¿Entendimos eso? Nos vamos como locos para el siguiente concepto. Ok. Es el mismo gráfico, pero se lo puse un poquito más pequeño para identificar. RM entonces va a ser la rentabilidad del mercado. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Cierto? RF va a ser la tasa libre de riesgo, que siempre va a estar asociado al bono del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando te digan a ti la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos, la tasa libre de riesgo o la tasa cero riesgo, estamos hablando de lo mismo. Significa cero riesgo. ¿Hasta ahí vamos? Y hay que tener muy claro que la diferencia entre RM y RF, véalo acá, se conoce como prima de riesgo. Volvemos acá. ¿Y qué me define entonces qué será la prima de riesgo? ¿Quién me la define? El indicador, profe. No, no es el indicador es RM y RF. Son La diferencia entre la tasa de rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo. Sí, señora, y yo muy bien, Jocelyn, pero eso lo podemos expresar, la tasa libre de riesgo, perdón, la diferencia la podemos también expresar como el premio que se gana el inversionista por asumir el riesgo. Eso tiene que quedar clarito, clarito. Prima de riesgo es el premio que se gana el inversionista por asumir el riesgo y matemáticamente se expresa como RM menos RF, donde RM es la tasa de rentabilidad que da el mercado y RF es la tasa libre de riesgo. Si nosotros interiorizamos ese concepto, no vamos a tener problema. Créanme que no. Por eso ese grafiquito es fundamental. ¿Sí? Profe, pero en algún momento puede dar pérdida, ¿no? Claro, claro. Este yo lo estoy haciendo muy bien. Debería ser un premio, ¿no?
Lisette, excelente, muy bien. Es que por eso se llama riesgo. Al iniciar yo decía, es que esto es el hipotético caso de que durante este periodo de tiempo siempre el mercado se hubiera comportado así. Pero ¿qué tal que el mercado hubiera pasado por acá? Entonces, el riesgo hubiera hecho que perdiera plata. Si en un momento aquí en el año 2014 no hubiera dado el 28% y no hubiera dado el 5%, ella hubiera perdido un 2%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumió un riesgo. ¿Ya? Pero si tenemos eso claro, sabemos que cuando usted invierte, siempre va a estar pendiente un riesgo que va a ser que gane o que pierda. Suba, se potencialice o se baje en la rentabilidad. Listo, profe. Bueno, entonces, ahorita ha sido el riesgo financiero. Vamos a seguir andando el tema de riesgo porque tenemos que meterle a esto más adelante, no ahorita. Riesgo país, riesgo tamaño. Hoy me voy satisfecho con que me entiendan este concepto y me entiendan el concepto de beta, del nivel de riesgo. El riesgo financiero se viene como la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. Es decir, puede suceder que el mercado se desplome y si se desploma y yo no tengo el 28 y no tengo el 2, eso es una situación que me puede generar una pérdida. Cada actividad, eso también es importante asociarlo, cada actividad o cada sector de la economía tiene un nivel de riesgo diferente. ¿Cómo así, profesor? Claro, no es lo mismo el nivel de riesgo del sector educativo y en este caso que tiene CUSES a el nivel de riesgo que pueda tener la aviación, el sector aeronáutico. Es decir, Avianca va a tener un nivel de riesgo más alto que CUSES. ¿Quién me dice? Claro, profe. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Por Por la actividad. Se llega a caer un la avión actividad de ellos, los seguros. económica. ¿Cómo? Por la ¿Cómo? actividad económica. Por el nivel, por la operatividad implica de que haya un nivel de riesgo mayor y por lo tanto el inversionista va a estar esperando que la rentabilidad sea mayor. Una actividad más riesgosa demanda un mayor nivel de riesgo. Eso está claro, lo venimos explicando desde el comienzo. Ahora sí, les presento. El indicador que me mide el nivel de riesgo se denomina beta y se representa con una B. Entonces, el indicador para medir el nivel de riesgo se conoce como beta, el cual puede, aquí hay un error, perdón, puede ser mayor o menor que 1 dependiendo del nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vamos a ver. Que una empresa que tenga un nivel de riesgo 0.5 va a ser menos riesgosa que una empresa que tenga un nivel de riesgo 1.8. Mientras más grande sea el nivel de riesgo, va a ser más lejano a cero. ¿Entendido? Entonces, yo puedo identificar el nivel de riesgo de una organización conociendo el beta. Si el beta me dice a mí, esa empresa tiene un nivel de beta de 2.5 y me dicen, esa empresa tiene un nivel de beta 0.8, pues yo puedo escoger, si mi decisión y mi criterio de inversión es por el riesgo, tomo solamente la de 0.8. Vamos a hablar un poquito del beta. Ya dijimos que cada sector tiene un nivel de riesgo diferente, ¿sí? ¿Y cómo se calcula ese nivel de riesgo? Esto es un conceptual para que me entiendan, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Lo vamos a ver más adelante. Básicamente se compara el sector que estoy analizando con la variación del Standard & Poor's, este indicador. ¿Recuerdan cuando nos enseñaban en Matemáticas 1 esta ecuación en un plano cartesiano, una línea así? Esta es la ecuación del ingreso, ¿sí? Equivale a una ecuación de tipo Y igual a mx más b, es decir, la ecuación de la línea recta. ¿Qué nos explicaban a nosotros? Decían, m es la pendiente y b es el término en el cual toca el eje de las y. Eso era lo que nos explicaban a nosotros, una ecuación lineal, ¿sí? Esa ecuación tiene una cosa que llama pendiente y la pendiente es el grado de inclinación que tenga. Entonces, hacen esa comparación y puede suceder una cosa, que la pendiente sea 1 al hacer la comparación, ¿sí? Pues esa pendiente en esa comparación va a ser nuestro grado de riesgo, el nivel. Pues puede que sea menor que 1, mayor que 1 o igual a 1. ¿Cuándo es igual a 1? Cuando es básicamente una línea de 45 grados. ¿Cuándo es menor que 1? Cuando es menor que 45 grados. ¿Y cuándo es mayor que 1? Cuando es mayor que 45 grados. En esencia, si el beta, la pendiente da
mayor que 1, ese sector tiene un mayor nivel de riesgo. Un beta mayor que 1, mayor nivel de riesgo. Un beta menor que 1, menor riesgo. Bueno, ahorita sí nos vamos a la parte matemática. Si nosotros conocemos esos conceptos que venimos definiendo, podemos asociar la rentabilidad de la empresa o del inversionista a una fórmula. Esto se llama modelo de valoración CAPM. ¿Por qué? Porque se asocia la rentabilidad del inversor o la empresa con el riesgo. Entonces dice CAPM o riesgo o costo de capital es igual a RF. Jocelyn, ¿qué es RF? Jocelyn. Tasa libre de riesgo. Muy bien. CAPM es igual a RF más el beta, que es el nivel de riesgo, por la prima de riesgo. Entonces, podemos reestructurar la fórmula de la siguiente manera. Rentabilidad del inversor es igual a la tasa libre de riesgo más, o sea, lo que va a exigir el inversionista es como mínimo la tasa libre de riesgo, más el riesgo asumido por la prima, por la diferencia entre la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo. Acá les estoy explicando. ¿Sí? Aquí es PR. ¿Sí? Bueno. Continuemos. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, ¿cuál es la rentabilidad esperada por un inversionista o una compañía? No sabemos si el inversor es individual o es una compañía. Si el sector al cual desea ingresar presenta un nivel de riesgo 2. Lisset, ese 2, ¿qué es? Lisset. Voy, profe. ¿Qué será este nivel de riesgo en la fórmula? El 2, el beta. Muy bien. Muy bien. El porcentaje de rentabilidad de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos es el 10%. ¿Esa será entonces RM o RF? Esteban. RF, profe. RF, muy bien. Y de otro lado se sabe que la rentabilidad del sector es del 25%. Entonces, listo. Sabemos que la ecuación planteada es esta. Nos piden hallar esta. RF es igual a 10 más 2 veces la prima, y la prima está dada por RM, que es el 25, menos el 10, que es RF. O sea que el inversionista gana el 15%, ¿cierto? ¿De dónde saca el 15? Pues 25 menos 10. Ese es el premio que el señor se gana. Al hacer toda esta operación matemática, esto del 30% y esto del 10%, el señor va a exigir una rentabilidad mínima del 40%. Entonces, esta es la relación existente entre el costo de capital y el riesgo. Mientras mayor riesgo haya, mayor rentabilidad va a ser exigida por el accionista. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? Por cierto, publicidad política pagada, ya está en Moodle este contenido y este taller también. Entonces, iniciamos. Esteban, por favor, lee el primero. Dice, ¿cuál será la rentabilidad del mercado en un sector cuyo riesgo es de 2,5? Los bonos del Tesoro tienen un rendimiento del 7% y la rentabilidad esperada del inversor es del 38%. Muy bien. Señorita María Isabel Echeverry, ¿está por ahí? Señorita Echeverry. Laura. Señor, ¿yo? Laura. ¿O cuál? Laura la peleona. No. No, no está por ahí. Bueno, entonces, Laura la otra. Señor. Ese primer ejercicio que me está preguntando, en términos de representación numérica, ¿qué me está preguntando? Yo recuerdo como 5 bonos del Tesoro. ¿Cuál es la rentabilidad del mercado? Ahí está haciendo referencia a qué. ¿La diferencia? Está haciendo referencia a qué. Esa rentabilidad del mercado, ¿qué es? ¿Es CAPM? ¿Es beta? ¿Es RM? ¿O es RF? ¿Qué es?
RM, profe. Muy bien. Jóvenes, entonces tienen 2 minutos para que me hagan ejercicio, por favor. Ahí simplemente tienen es que despejar. Gracias. Lo espero. Yo la voy haciendo aquí para que nos vamos sintonizando, ¿ok? CAPM es igual a RF más el beta por RM. Les dice que este es. ¿Listo? ¿A quién le dio? Ok. ¿Quién lo terminó? Voy a hacer chancuco, ¿eh? ¿Quién alcanza a ver? ¿Alcanzan a ver o no? Señores, ¿quién terminó ya? Daniela. ¿Hay alguien allí? Profe, yo llegué algo tarde. Mire, profe, que ya va a acabar. Eche, ¿la costeña no está en clase o qué?
Ah, sí, querida Yana. María Isabel Echeverry, está calladita, ¿dónde está? Profe, ¿cuánto le da? A mí me dio el 13.1%. Ay, no, yo no con esa despejada no puedo. Bueno, Pilas con el despeje. Esta asignatura es fundamental saber despejar. Ok. Me queda un minuto de tiempo. Les voy a decir porque no alcanzo a hacerlo. La fórmula dice CAPM es igual a RF más beta por RM menos RF, ¿ok? Lo cual quiere decir que 38% es igual al 7% más 2.5 por RM menos 0.07. Queda igual entonces la siguiente manera. 38% es igual a 0.07 más 2.5 RM menos la multiplicación de 2.5 por 0.07 da 0.175. Paso todos los términos semejantes a un lado y me queda 0.3275 es igual a 2.5 RM. Y al despejar este 2.5 que está multiplicando, lo paso a dividir, me queda 0.3275 sobre 2.5, me da el 13.1%. ¿Alguien lo hizo? Profe, ¿puede mostrar el procedimiento un momentico en la pantalla? Con el mayor gusto. ¿Se alcanza a ver? Pues como está, la pantalla salen todos los cuadritos chiquiticos, pues no sé, se ve muy chiquitico.